Buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana, este domingo 13 de marzo. Es una bendición estar acá. Y bueno, ¿qué les parece si sacan sus Biblias? Nos decía el anciano la semana pasada que casi ya no usamos Biblias de papel, ¿verdad? Nuestros libros que tenemos que traer. Y si no trae su Biblia normal, su Biblia física, saque su teléfono celular, abra su aplicación y les parece si buscamos Romanos 15. Vamos a leer Romanos 15 del 1 al número 6. Y esta palabra que quede, mis hermanos, en sus corazones. No solamente ahorita ya lo leí y ya. No, vamos a poner por obra toda la palabra que leamos que el Señor nos da. Amén. Dice así Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como estaba escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos quizá muchas formas de pensar muy diferentes a cada uno. Tenemos quizá costumbres que unos hacen así, otros hacen así, pero tenemos que ver que la finalidad y el propósito de todos es una unidad en Cristo. Amén. Así que agrademos al Señor en todo lo que hagamos, no a nosotros, hermanos, no es para nosotros. Ayudemos a nuestros hermanos débiles en la fe, ayudemos a aquellos que flaquean, ayudemos con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de conducirnos, guiemos a los que lo necesitan. Demos ese ejemplo verdadero de que somos hijos de Dios, reflejemos ese amor, no para nosotros, mis hermanos, para el Señor. Amén. Y bueno, es un gusto que estemos aquí todos presentes. ¿Y qué les parece si así como reflejamos ese amor del Señor, ustedes volteen a su alrededor y salgan de su lugar y saluden a un hermano que sale de allá enfrente, que sale de atrás, que sale de al lado, y díganle: el Señor te bendiga, qué gusto que estás aquí hoy. Qué gusto verlos, jóvenes, qué gusto verlos, hermanos, Dios les bendiga. Somos una iglesia pequeña que aún podemos hacer eso, conocernos todos, saludarnos con un abrazo fraternal, con una sonrisa, iluminando al Señor en nuestro rostro. Amén. ¿Qué les parece si en esta mañana nos ponemos delante del Señor para dar paso a su alabanza, para que esta mañana podamos glorificarle, para que podamos deleitarnos en su presencia y traer lo que el Señor nos ha dado para su gloria? Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, porque, Señor, tuya es la gloria por siempre y para siempre. Señor, te damos gracias en esta mañana que has dejado, Señor, que abramos nuestros ojos un día más, que tú nos has dado salud, has guardado nuestro dormir, Señor, nuestro descanso, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra familia, Padre. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, por el trabajo, por la economía, por la comida, Señor. Gracias te damos, Señor, por este lugar en el que estamos reunidos, Señor, y que en esta mañana, Padre, podamos levantar nuestro corazón, Señor, y nuestro espíritu pueda conectarse a tu espíritu, Señor, para poder deleitarnos, Señor, en tu presencia como si no hubiera nada más en este día. Úsanos, Padre, y de la misma manera trae con bien a nuestros hermanos que vienen en camino, apresura sus pasos, Señor, para que ellos también
puedan deleitarse, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos vienen a darle toda la gloria a nuestro Señor? ¿Cuántos dicen amén? Volteen con su hermano de al lado y díganle, ven, es hora de adorarle. Con una sonrisa ahí. Ok, vamos a adorar a Dios. ¿Nos ayudan con sus palmas? Amén, Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque nos permites estar aquí, porque tenemos muchos motivos para agradecerte. Y en esta hora vamos a decir, Señor, motivos hay, tantas razones sobran para cantarte. Mas yo te canto hoy porque tú eres Dios, vivo para exaltarte. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Tú eres Dios. Tus motivos hay, tantas razones sobran para cantarte. Mas yo te canto hoy porque tú eres Dios, vivo para exaltarte. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Tú eres Dios. Amén, Señor, tú eres el único y te damos toda la gloria. Tú eres eterno, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. Amén, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y nos bendices en esta mañana. Es hora de adorarle a nuestro Dios y agradecerle todas sus bendiciones. Amén. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle.
Efesios 2, la palabra nos dice en el versículo 18 que por medio de lo que Jesucristo hizo, todos los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos al Padre, ¿verdad? Por eso, ante Dios, nosotros ya no somos extranjeros. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos extranjeros, porque Él dice que ahora somos parte de su pueblo y tenemos los mismos derechos porque somos la familia de Dios. Y todos los miembros de la iglesia hacemos un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra angular. Sobre Él estamos edificados, ¿ok? Y Él es el principal, el que dio su sangre y derramó de su espíritu para que nosotros podamos estar. Y dice que Jesús es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que se llegue a formar la casa de Dios, un templo dedicado al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a declarar en esta hora que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos ese pueblo escogido por nuestro Dios. Amén.
por ese sacrificio perfecto en esa cruz, porque por tu preciosa sangre nosotros fuimos redimidos de nuestros pecados y hoy podemos estar aquí, porque por tu gran misericordia y por tu gran amor nos has dejado entrar ante tu trono con acciones de gracias para decirte que tú eres santo, tú eres digno, Señor, y no hay nadie como tú. Y en esta mañana queremos reconocer que somos tu iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, la tumba vacía es nuestra canción. Te adoramos, Señor, te exaltamos, porque tú eres grande, porque tus maravillas son grandes y tú derramas de tu gloria en este lugar, Señor. Tú eres eterno, tú derramas bendición hasta que sobre y abunde en tu pueblo. Y hoy te agradecemos porque tú eres bueno, porque nos has hecho tus hijos, porque por tu sangre podemos entrar a ese lugar santo y decirte santo, decirte santo, decir que tú eres bueno, que sin ti nada somos, porque tú, Señor, derramas de tu gloria y gloria sobre gloria, y la gloria postrera será mayor que la primera, porque tú eres santo, porque tú derramas, Señor, tu espíritu, y sabemos que tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, Señor, tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo, y te exaltamos porque tú eres bueno, y reconocemos que solo tú eres santo, 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 santo. Sí, Señor. Sí, Señor, te reconocemos solamente a ti. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso, Señor. Tú eres el motivo, Padre, por el cual nosotros hoy nos reunimos. Tú eres el motivo, Señor, por el cual nosotros hoy estamos en este lugar. Tú eres el que nos has convocado y nosotros hemos respondido a ese llamado, Señor. Y es por eso que estamos en este lugar, Señor, para glorificarte, para exaltar, Señor, tu nombre, porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria. Hoy queremos, Señor, ser esa iglesia, Señor, que se purifica, esa iglesia, Señor, que se prepara para ser esa novia, Señor, por la cual tú vienes pronto y quieres, Señor, que seamos, Señor, santos, apartados, Señor, solamente para ti. La palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. El apóstol Pablo hace una comparación de un matrimonio, de un esposo, una pareja, con la iglesia. Y el apóstol Pablo le dice: maridos, amad a vuestras mujeres
Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesús se entregó por usted y por mí. Y dice su palabra que Él se entregó para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Y todo esto con un objetivo, todo esto, mis amados hermanos, con un fin, dice su palabra. Y este fin es presentarla a sí mismo. El amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por cada uno de nosotros, es con el fin de presentarnos a nosotros ante Él mismo, dice, como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese, dice su palabra, santa y sin mancha. El Señor busca y viene por esa novia, una iglesia que se está preparando para estar, dice, delante de Él sin mancha y sin arruga. Amados hermanos, que nosotros en esta hora podamos presentarnos delante del Señor, que Él pueda ver nuestro corazón y presentarme delante de Él como esa iglesia que Él está preparando. ¿Cuántos queremos ser esa novia? ¿Cuántos queremos ser esa novia por la que Él viene y esa iglesia que pueda estar delante de Él sin mancha y sin arruga? Señor, hoy te reconocemos a ti. Hoy te reconocemos, Señor, que tú nos has apartado, que tú nos sacaste, Señor, de lo mundano y nos has hecho una nación, Señor, fuerte, una nación poderosa, y nos has hecho, Señor, un solo cuerpo en ti, Cristo Jesús, para que nosotros podamos caminar, para que nosotros podamos cumplir, oh Dios, con lo que tú has establecido, con el propósito, Señor, que tú tienes para tu iglesia aquí en la tierra. Por lo tanto, Señor, yo te ruego que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, para qué fuimos llamados, para que entonces podamos cumplir, Señor, con lo que tú nos has mandado hacer aquí en la tierra, Señor, mientras aún estamos en este lugar, que podamos cumplir, Señor, con ello, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, y te reconocemos solo a ti, Padre, solo a ti, Señor. Queremos ser, Señor, esa iglesia santa, queremos ser, Señor, esa iglesia gloriosa por la que tú vienes, Padre. Purifícanos, Señor, lávanos aún más, Señor, ve nuestro interior, Padre, y límpianos, para que podamos presentarnos delante de ti, santos y apartados. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, el reconocimiento y el primer lugar a ti, Señor, porque solamente tú eres digno. Y recibe, Señor, esta ofrenda de palmas, esta ovación, Señor, que hoy tus hijos te damos, Padre. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el reconocimiento. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Puede tomar asiento, gracias Ministerio de Alabanza. Gloria a Dios por su vida, sean todos bienvenidos en esta hora, sean bienvenidos en esta hermosa mañana. ¿Cuántos tienen frío? ¿Alguien tiene frío? A ver, levante su mano, ¿quiénes tienen frío? Nadie, ¿verdad? Por allá sí, hermano. Párense de este lado y van a ver si no sienten el frío. Les quiero decir que tenemos un buen aire acondicionado. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que podemos ver algunos rostros nuevos. Bienvenida por allá, hermana. Viene ahí con mi hermana Landy, ¿verdad? O viene por allá. Bienvenida, hermana. Qué bueno, qué gusto nos da que pueda estar bien ahí con mi hermana Leti. Sea bienvenida. Aquí con Juanito, tu familia, bueno, tu papá, ¿verdad? Papá, y aquí bienvenidos, qué bueno que nos visitan desde la cálida Villahermosa, ¿verdad? Ahí, gloria a Dios.
ahí por las personas que nos visitan. Sean bienvenidos, joven, hermana, también bienvenida a la casa del Señor. Están en su casa, yo sé que se sienten en su casa, ¿verdad? Así que esta es su casa, sean todos bienvenidos. ¿Alguien por acá más? Bueno, todos aquí ya de casa. Mi brother, qué bueno que nos visitas. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. Por allá tenemos algunos hermanos que quedaron ahí afuerita. Vamos a estar teniendo ya estos cultos unidos. Hemos estado orando para que podamos tener ya muy prontamente un lugar donde congregarnos, un lugar un poquito más amplio, donde usted pueda invitar a sus amigos, donde usted pueda invitar a otra persona para recibir el consejo de Dios. Y hoy acomodamos de esta manera para que podamos estar un poquito más de hermanos dentro del salón. Y pues vamos a estar teniendo ya los servicios a las 10 de la mañana. ¿Nos gozamos, iglesia? Así para que podamos vernos, que podamos saludarnos, que podamos convivir, que podamos tener coinonía. Esto es iglesia, mi amado hermano. La convivencia entre los hermanos, esto es iglesia, que podamos tener también esa coinonía. Y bueno, pues hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios, un tema que el Señor me daba en estas semanas. Y quiero pedirle que se puedan poner de pie una vez más y que podamos ir a la palabra de Dios. El título de esta enseñanza es Una iglesia viva. Ahí está, mire. Una iglesia viva. ¿Sabía usted que puede haber iglesia que está viva, pero también hay iglesia que pueda estar ahí moribunda, que pueda estar inerte, que pueda estar pasiva? Hoy nosotros queremos hablar acerca de una iglesia viva como cuerpo de Cristo. Y vamos allí en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Es el texto base de esta enseñanza, que podamos leer allí en 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Si usted trae su Biblia, su dispositivo electrónico, o si no, ahí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice la palabra de Dios. Incline su rostro y que podamos orar en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Padre, eres tú el que nos ha convocado en este tiempo, eres tú, Señor, el que nos ha llamado, y nosotros solamente hemos respondido, Señor, a ese llamado. Señor, te hemos exaltado en esta hora, hemos entonado cantos, himnos, Señor, hemos alabado tu nombre, Padre. Y sabemos que tu oído se ha inclinado a este lugar, Señor, que tú lo has recibido, porque tú miras, Señor, nuestro corazón, porque tú miras, Señor, lo que hay en nosotros. Por lo tanto, Padre, tú has visto, Señor, nuestras vidas, tú has visto, Señor, nuestros corazones. Por lo tanto, Señor, ahora nos preparamos, nos disponemos para escuchar de tu palabra, para escuchar el consejo tuyo, Señor, el cual has hablado, Señor, a mi vida primeramente, Señor, y te ruego en esta hora que seas tú poniendo esas palabras en mis labios, Señor, lo que he estudiado, lo que has hablado a mi vida, Señor, pon ese carbón encendido en mis labios para que pueda hablar, Señor, con denuedo tu palabra, para que pueda dar a entender, Señor, lo que has hablado a mi vida, Señor. Pero te ruego sobre todo por tu Espíritu Santo que sea convenciendo a mis hermanos, Señor, de esta palabra, para que entonces tu nombre y solamente tu nombre sea glorificado, Padre. Así oramos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Una iglesia viva es el título de esta enseñanza. El objetivo de esta enseñanza, de esta predicación, es que usted pueda entender que somos un organismo vivo, que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y por lo tanto debemos de conducirnos como ese organismo vivo, por lo tanto debemos de ser ese cuerpo aquí en la tierra, ese cuerpo de Cristo. Yo sé que usted conoce, mis amados hermanos, yo sé que ustedes conocen la definición de iglesia como un organismo vivo. Yo sé que usted lo ha escuchado y usted conoce de alguna manera
el significado o ha escuchado esta definición y usted ya la conoce. Pero el deseo en mi corazón, mis amados hermanos, y creo también que es la voluntad de Dios, es que cada uno de nosotros podamos comprender en su totalidad lo que esto significa. Que podamos comprenderlo nosotros en su totalidad, qué es un organismo vivo y por qué nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y como cuerpo de Cristo, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de prepararnos, cuál es el testimonio que nosotros debemos de dar como iglesia. Este es el objetivo de la enseñanza. Mis amados hermanos, un organismo es un conjunto de órganos que mantienen un ser vivo. Yo sé que usted entiende esta definición, ¿verdad? Un organismo es un conjunto de órganos vitales que mantienen vivo, valga la redundancia, un ser. Ese es un organismo. Hay quienes confunden organismo con organización. Y una organización es un conjunto de personas que se reúnen ciertamente para tener un objetivo en común o para lograr metas o para lograr objetivos en común. Pero un organismo vivo es un conjunto de órganos vitales, ¿sí? Que, les decía, valga la redundancia, dan vida a un ser. Nosotros tenemos órganos en nuestro cuerpo que son vitales: el corazón, los riñones, el páncreas, los pulmones, que son vitales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, hace la comparación de un cuerpo humano con Cristo Jesús. Vean ustedes esta analogía que el apóstol Pablo hace, esta comparación que el apóstol Pablo hace, pero más adelante vamos a entender que más allá de una comparación también es una declaración lo que el apóstol Pablo está diciendo, y que nosotros podamos entenderlo como una declaración, como un principio, para que entonces cambie nuestra manera de ver las cosas. El apóstol Pablo entonces compara un cuerpo humano con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica que es necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo en su totalidad. Decíamos, un corazón, un órgano, el corazón, ¿cómo funciona? Estaba viendo por allá un poco, no soy bueno de anatomía, pero me puse allí a investigar. Entonces, el corazón, ¿qué es lo que hace? El corazón bombea la sangre, ¿verdad? El corazón lo que hace, bombea la sangre para que entonces pueda circular por todo nuestro cuerpo. Pero si en el corazón no pasa sangre, entonces, ¿qué función tiene el corazón? No va a poder hacer nada. Pero si en el cuerpo humano no hay arterias, no hay venas donde pueda circular la sangre, entonces no tiene caso que haya corazón, no tiene caso que haya venas, no tiene caso que haya arterias, si no hay sangre. Entonces podemos ver que todo esto es necesario en el cuerpo que funcione. Dios nos hizo de una manera tan maravillosa para que nosotros podamos funcionar como seres humanos, para que nuestro cuerpo pueda funcionar como seres humanos, para que entonces podamos ser esos seres vivos. Diga conmigo, seres vivos. Que podamos ser seres vivos. Porque podrán estar ahí todos los órganos, pero si no funcionan, entonces puede ser un organismo muerto. Pues así mismo, mis amados hermanos, asimismo, la iglesia, la cual somos cada uno de nosotros, tenemos funciones específicas que debemos realizar para el buen funcionamiento de esta iglesia como cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos funciones específicas que debemos de realizar. Y usted y yo tenemos que conocer cuál es la función para que el Señor nos puso, para que entonces podamos sumarnos, podamos poner esto que el Señor ha puesto en nuestras vidas, estos dones o estos talentos o estas, ¿cómo le llamaríamos?
capacidades para el buen funcionamiento de la iglesia. Las partes de un cuerpo humano son diferentes, pero con un solo propósito, y a pesar de sus diferencias deben de trabajar juntas. Deben de trabajar juntos, nuestro cuerpo, nuestros órganos deben de trabajar juntos. Y decía, un corazón no va a funcionar si no circula sangre, pero la sangre no va a circular si no hay arterias. Y las arterias lo que hacen es que hacen que vaya la sangre. Esa sangre se convierte de alguna manera en oxígeno que llega a nuestros pulmones para que nosotros podamos respirar. Entonces imagina usted la maravilla que el Señor hizo en nosotros, y luego hace de esa manera el apóstol Pablo una comparación para que nosotros podamos entender cómo debemos de funcionar como iglesia. Ahora, es muy importante, mis amados hermanos, señalar que el apóstol Pablo no hace, como decía hace un momento, no hace una simple comparación de Cristo como un cuerpo, sino lo que él está haciendo es una declaración. El apóstol Pablo está haciendo una declaración, y esta declaración, diga conmigo, la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos iglesia? Entonces, como lo hemos aprendido, una iglesia, ¿este es mío? Gracias. Una iglesia, mis amados hermanos, somos nosotros, somos un grupo de personas que nos congregamos a nivel local, pero también existe la iglesia universal, la iglesia que son como nosotros y están en otros lados. Gloria a Dios por la vida de nuestros hermanos, decíamos que nos visitan de Villahermosa, ellos son parte también del cuerpo de Cristo. Y así también hay parte del cuerpo de Cristo en Houston, hay parte del cuerpo de Cristo en, ¿dónde más? En Venezuela, imagínense usted, en Chiapas, amén, en Campeche y próximamente en Champotón, dice por allá. Entonces, la declaración que hace el apóstol Pablo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y este cuerpo debe de funcionar así como el cuerpo humano funciona. Y este cuerpo debe de funcionar con los diferentes miembros que hay en el cuerpo humano, como el cuerpo humano, como los diferentes miembros, deben de funcionar. ¿Para qué? Para ser ese ser vivo, para que podamos ser esa iglesia viva. Y esto, mis amados hermanos, solamente se logra por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esto solamente lo vamos a lograr por medio del Espíritu Santo. Miren lo que dice ahí en el verso 13 de este mismo pasaje, ahí en 1 Corintios 12, pero ahora en el verso 13, el apóstol Pablo decía, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos dice, nos dio ¿qué? A beber de un mismo Espíritu, dice la palabra. Dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. Y para que nosotros podamos entender esto, tenemos que entender lo que significa bautismo. Y yo sé que usted lo ha aprendido, yo sé que usted en algún momento lo ha escuchado. La palabra bautismo, del vocablo griego baptismo. ¿Lo tengo allá, hermana? Creo que no, ¿verdad? Baptismo, no creo que no lo tengo. Significa sumergir dentro de. La palabra bautismo significa sumergir dentro de. Así que cuando nosotros nos bautizamos en agua, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros hicimos una confesión pública de nuestra fe en Cristo Jesús. Eso fue lo que hicimos cuando nosotros nos bautizamos en agua. Hice una confesión pública de mi fe en Cristo Jesús, de que creo en Cristo Jesús. Y lo que hicimos
nos sumergieron en el agua, fue un acto que representa la muerte. Fue un símbolo que nosotros, cuando fuimos sumergidos en el agua, entonces nosotros en ese momento morimos a nuestra naturaleza humana pecaminosa. Y se acuerda que la semana pasada hablaba el pastor Felipe acerca de la naturaleza y la batalla que tiene el cristiano con su naturaleza. Y muchos cristianos hoy en día batallan con su naturaleza humana todavía porque siguen viviendo en la carne. Porque tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? No recurrimos a Él. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, el acto simbólico que se hace en ese momento es que nosotros somos sumergidos en el agua, somos sepultados, somos muertos a nuestra naturaleza humana pecaminosa. Y entonces cuando nosotros somos sacados, somos ascendidos nuevamente, eso significa que nosotros somos nacidos ahora a una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Quiere decir entonces, cuando dice el apóstol Pablo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, es decir, porque por un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, nosotros fuimos sumergidos dentro de un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo Jesús. Fuimos sumergidos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía allá en Gálatas 2:20, no lo tenemos allá, pero el apóstol Pablo allá en Gálatas en 2:20 decía, porque ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque ahora es Cristo el que vive en nosotros, ahora es Cristo quien vive su vida en nosotros, pero es por medio de que nosotros fuimos bautizados, fuimos sumergidos por medio del Espíritu Santo y ahora estamos en Cristo Jesús y podemos entenderlo. Mis amados hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice su palabra que usted y yo fuimos sellados por su Espíritu. Usted tiene al Espíritu Santo de su lado. Cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, palabra de Dios para todos. Dice, y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, la buena noticia de su salvación, y creyeron en Cristo. ¿Cuántos hemos recibido ya a Cristo Jesús como nuestro Señor? ¿Cuántos lo hemos confesado? Yo creo que muchos de nosotros, a lo mejor fue en una invitación, en un día del amigo, a lo mejor una persona se acercó, nos compartió el evangelio y nosotros escuchamos ese evangelio, escuchamos esa buena noticia y entonces nosotros, ¿qué hicimos? Escuchamos el mensaje de la verdad, confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y dice la palabra que por medio de Él, ¿de quién? De Cristo Jesús, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había sido prometido. Dios puso, dice, el sello del Espíritu Santo que Él había prometido. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, les decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Los discípulos le decían a Jesús, buscaban de alguna manera que Él no fuera a la cruz, buscaban de alguna manera que evitar que lo arrestaran, buscaban de alguna manera que él fuera apresado. Pero el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, ¿qué dijo el Señor Jesús? Voy a enviar ¿qué? A otro consolador, voy a enviar al Espíritu Santo, dice. Y Él los guiará, y es el Espíritu Santo que los convencerá ¿de qué? De pecado, de juicio y de justicia.
entonces es Él quien nos va a convencer a nosotros. El Espíritu Santo, dice el verso 14, el Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibimos lo que Dios prometió, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Entendamos esto, mis amados hermanos. Dice, el Espíritu Santo es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. ¿Qué fue lo que Dios prometió? Dijo el Señor Jesús, me voy, pero voy a preparar morada para ustedes. Dice, voy a preparar morada, voy a preparar un lugar para ustedes y después vendré por ustedes. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, yo me voy, pero ahora les dejo al Espíritu Santo para que los siga consolando, para que los siga guiando, para que ustedes sigan esperando esa promesa, para que no nos desviemos, para que nada de lo que acontece en este mundo pueda distraernos de alguna manera del objetivo de algún día estar ante la presencia del Señor. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces va a llegar un momento en donde vas a decir, bueno, pues ya no es mi prioridad, a lo mejor, no sé, prepararme. No estoy diciendo que no se prepare académicamente, gloria a Dios, usted sígase preparando. Pero ya no se vuelve una prioridad. Ya no se vuelve una prioridad afanarse en las cosas del trabajo. De repente, usted también va a experimentar cuando usted tiene los ojos en Cristo Jesús, cuando usted tiene los ojos en la esperanza de que algún día veremos a nuestro Señor Jesucristo, entonces ya no le va a dar tanta importancia a las cosas que le puedan estar sucediendo aquí en la tierra. Ya no le va a dar tanta importancia a las ofensas a lo mejor que le puedan hacer aquí en la tierra. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Y dice la palabra de Dios entonces, da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió, quien usó la garantía del Espíritu Santo. ¿Y qué dice allá? ¿Para qué? Para darnos libertad. ¿Qué entendemos para darnos libertad? Hay quienes entienden esto de otra manera y lo utilizan para a lo mejor seguir viviendo en la carne. Y entonces dicen, bueno, pues es que como yo estoy en el Espíritu, tenemos libertad en el Espíritu. Mis amados hermanos, dice la palabra que el Señor Jesús nos dejó a su Espíritu para que nosotros podamos vivir en libertad. Pero dice la palabra de Dios que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de nuestro Señor. Dice que antes nosotros estábamos, ¿qué? Muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y nuestros pecados. Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor Jesús nos libertó de esto. Cada uno de nosotros sabemos la condición en la que estábamos. Cada uno de nosotros sabemos de dónde nos llamó el Señor. Algunos vienen de situaciones que estaban a punto del divorcio. Algunos vienen con situaciones que estaban quizá en adicciones, que estaban en pecado, que estaban en adulterio. Y de ahí los rescató el Señor. Y entonces los rescata el Señor y les dice, yo me voy. Y yo sé que a lo mejor usted cuando recibió a Cristo Jesús en su corazón y entonces dijo, ahora sí lo siento al Señor, y derramó usted sus lágrimas y se llenó allí su corazón del Señor. Y entonces a lo mejor no quería que esto se acabara. Y decía, no, yo quiero seguir así, quiero seguir experimentando esto. Pero se fue y enfrentó otra vez en su familia, quizá otra vez las situaciones, y algunos dijeron, no, otra vez lo mismo. Pero dice la palabra, cuando tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, yo deposité
al Espíritu Santo, que es la garantía de la promesa que algún día voy a regresar por ti, a esa morada que estoy preparando. Y ahora te he dado libertad. La libertad, mis amados hermanos, que nosotros tenemos es que Él nos sacó de esa tiniebla. Antes nosotros estábamos aprisionados, antes nosotros estábamos condenados, antes nosotros teníamos situaciones de amargura, de tristeza, de rencor, de odio, de vicios, de tantas cosas. Y el Señor nos dice, ahora te liberté y ahora ya esas cadenas se quitaron y tienes al Espíritu Santo que te puede ayudar a continuar esa vida que tú has experimentado. Que vivamos en el Espíritu. Esa es la libertad que tenemos. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en algún momento todo era así, wow, caminábamos, sentíamos que caminábamos en las nubes? Yo recuerdo que cuando empecé a experimentar eso y empezamos a vivir, mi esposa y yo antes nos veíamos poco, porque trabaja ella y trabajaba yo, pero las veces que nos veíamos era pleito. Pero cuando experimentamos la presencia de su Espíritu, entonces de repente había un gesto, había algo ahí y no pasa nada, ¿no? Como que todo era así, estoy libre, ¿por qué? Porque no me lastima en ese momento. Estoy en ese primer amor, estoy experimentando. Pero estamos aquí en la tierra, mis amados hermanos, y dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque el Señor ha vencido el mundo. Y entonces usted puede vivir en esa libertad en Cristo Jesús, libertad de la vida que tenía antes, libertad del pecado en el que estaba antes, libertad de ese carácter o ese temperamento que tenía antes. Pero a veces vuelve o a veces quiere volver otra vez esa naturaleza. Y dice la palabra de Dios que usted y yo fuimos sepultados por su Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Podemos darle un aplauso al Señor, iglesia? Entonces, ¿dónde me quedé? Dice, nos ha dado garantía, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad, para que usted pueda seguir viviendo su vida aquí en la tierra, conviviendo con su hermano que está a un lado, conviviendo con su hermana que está a un lado, conviviendo con su familia, conviviendo con su esposo, conviviendo con su esposa en esa unidad en Cristo Jesús, aunque haya diferencias, pero usted va a caminar junto. Y entonces dice la palabra, como resultado, Dios que será alabado por su grandeza, dice allá en la parte de abajo. El resultado de vivir en esa libertad va a reflejarse allá afuera. La gente lo va a ver. Y entonces dice que Dios será alabado por su grandeza. El verso 13, Corintios 12, en el verso 13, en la versión lenguaje actual, creo que es el que sigue, ¿verdad, hermano? Dice, entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, dice. Pero todos fuimos bautizados, sumergidos por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice allá? Para formar una sola iglesia
y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio del mismo Espíritu Santo. Volvamos a la comparación y declaración del apóstol Pablo de la iglesia como cuerpo de Cristo. Así, mis amados hermanos, como en el cuerpo de Cristo existen muchos miembros y todos son diferentes en nuestro cuerpo, todos son diferentes, igualmente dentro de la iglesia, igualmente en la iglesia existe una variedad de personas con diferentes dones, con diferentes habilidades, con diferentes temperamentos, con diferente temperamento. Porque no decimos carácter, porque cada uno, yo creo que debemos de tener el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero tenemos diferente temperamento. Entonces, esa variedad de cosas buenas, como son los dones, como son las habilidades, pero también esas diferencias de temperamentos hacen que pueda existir diferencias dentro del cuerpo de Cristo, y en ocasiones hasta separación, en ocasiones hasta división. Pero más allá de esas diferencias, todos nosotros tenemos una misma cosa en común. Más allá de las diferencias que una iglesia pueda tener, debemos de saber que tenemos una misma cosa en común. ¿Y cuál es esa cosa en común que tenemos? Nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos en común. Hace tiempo recuerdo que cuando mi esposa y yo de repente platicábamos, debatíamos, diría yo. Y en esa conversación llegaba un momento donde le decía algo y ella me decía algo y siempre había un argumento de ella y luego un argumento mío, y parecía que de alguna manera o ella quería tener la razón o yo quería tener la razón, y decíamos y no llegábamos, y de repente esto sigue creciendo y ya, bueno, ya no nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo único que le decía, no sé si te acuerdas, amor, porque le decía, lo único que podemos estar de acuerdo, o sea, dentro de nuestro desacuerdo, tenemos un acuerdo. ¿Y cuál es? Que no estamos de acuerdo. ¿No? Pues sí, no estamos de acuerdo. O sea, ya por lo menos tenemos un acuerdo, y ese acuerdo es que no estamos de acuerdo. Entonces ya no sigamos discutiendo. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a nada. Pero dentro de la iglesia puede haber, de alguna manera, diferentes dones, diferentes talentos, pero también diferentes temperamentos. Pero tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que por encima de todo eso, usted y yo tenemos una cosa en común. ¿Y qué es? Nuestra fe en Cristo. ¿O me equivoco? ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? ¿Cuántos tenemos nosotros nuestra fe en Cristo Jesús? Entonces, si usted tiene su fe en Cristo Jesús, el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, entonces el Espíritu Santo se los voy a enviar. Y cuando usted recibió a Cristo Jesús en su corazón, dice la palabra que usted recibió la garantía, usted recibió el sello de su Espíritu Santo, y entonces Él nos va a guiar y nos va a convencer del pecado, del juicio y de justicia. Y cuando el Espíritu Santo nos convence a través de su palabra, entonces usted no va a tener más remedio que acercarse con aquella persona o acercarse con aquel hermano, ya sea aquí, ya sea en otra ciudad, ya sea amén. Ya sea usted va ¿me perdí? Exactamente, va a ser controlado
por el Espíritu Santo, mis amados hermanos. ¿Sí? Por esa misma fe que usted tiene en Cristo Jesús. Y sea su matrimonio, sea en el matrimonio, sea entre hermanos de sangre, sea entre familiares, o sea entre hermanos en Cristo, usted va a poder limar esas asperezas. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5, decía el apóstol Pablo: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la fe, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Dice su palabra, no tengamos más alto concepto de nosotros. En un cuerpo existe diferentes funciones. Imagínense ustedes cuando en un partido de fútbol está el jugador y de repente le tiran un centro y este se levanta y con la cabeza voltea y mete un gol, y el gol de la victoria. Y todos corren, ¿y qué hacen? ¿A quién felicitan? Al jugador, ¿verdad? A todo el cuerpo. O agarrarán a la cabeza, ¡ay, bien, bien, así, felicidades, cabeza, porque tú nos diste la victoria! No, es todo el cuerpo. De la misma manera, mis amados hermanos, nosotros debemos de saber que cada uno de nosotros cumplimos una función para que el nombre del Señor sea levantado, para que el nombre del Señor sea exaltado. Y dice, no tengamos más alto concepto de sí el que debemos de tener, sino que pensemos en sí con cordura. Ahora es importante, mis amados hermanos, que tengamos nosotros buena autoestima. Que tengamos buena autoestima. Porque aquí hay dos cosas. Existe el que se pudiera sobreevaluar, pero existe también que tiene baja autoestima y se siente nada. Ay, no, es que yo no. Y de repente no lo sacas de allá. Y tiene tan baja autoestima que eso se puede convertir en una carga que ahí lleva. Pero por eso dice la palabra de Dios que pensemos con cordura sobre nosotros. Y la clave para una buena evaluación de nuestra vida, la clave para una evaluación honesta es conocer nuestra valía, es conocer cuánto nosotros valemos. Y mi valor no es en base a lo que yo sé, mi valor no es base en lo que yo estudié, mi valor no es en base a lo que yo hago. Porque si hoy aquí estoy compartiendo, no soy más que ustedes, sino que soy un hermano igual que ustedes. Pero mi valor no es porque yo sea el anciano de la iglesia, sino que mi valor está en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, cuánto valemos nosotros en Cristo Jesús. Dile a tu hermano que está a un lado, usted y yo valemos la sangre de Cristo. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Y ese es el valor que nosotros debemos de tener. Y si el Señor me utiliza para compartir, pero el día de mañana me utiliza para limpiar, para acomodar algo, gloria a Dios. No me voy a ofender, no me voy a sentir. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto valgo en Cristo Jesús.
Porque no es la función la que yo hago, la que me da un valor, sino es Cristo Jesús. Y entonces entendemos que sin Cristo Jesús no somos nada. San Juan capítulo 15, verso 15, no lo tengo allá, pero decía el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera. ¿Cómo lo tenemos allá? Dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Dice: y así como la vid está en el pámpano, si no me equivoco, así debemos de nosotros permanecer. ¿Cómo dice allá? Porque yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, la quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y allí dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Entonces, hermano, mi valía no es lo que yo haya estudiado o los títulos que yo tenga. Mi valía yo la reconozco que es en Cristo Jesús, y puedo saber que es la gracia de Dios, puedo saber que es el favor de Dios, puedo saber que es Cristo en mí el que me ha llevado a ser lo que hoy soy, y lo mismo en usted. Por eso el día de mañana podrá venir nuestro pastor, y cuánto nos gozamos. Amén. Y nos vamos a gozar aún más. Y vendrá el pastor y asumirá la función, y usted y yo y el anciano nos vamos a someter a esa autoridad como pastor. Y podrá ser una persona adulta, podrá ser un joven, podrá ser menor que yo, podrá ser mayor que yo. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a someter. ¿Por qué? Porque yo sé el valor que Cristo me dio a mí. Y no vamos a decir: ay, ¿y cómo? No. Porque vamos a obedecer al Señor. Dice la palabra de Dios. Ay, no apunté el texto, pero es la siguiente diapositiva, hermana. ¿Qué cita bíblica es? ¿La siguiente? Romanos 12:4. Romanos 12:4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice, así también siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Y qué dice allá? Y todos los miembros los unos de los otros. Dice: todos los miembros los unos de los otros. Para poder entender esto, vemos en otras versiones, Palabra de Dios para Todos, dice: cada uno pertenece a los demás. En la Nueva Traducción Viviente dice: nos pertenecemos unos a otros. En la Nueva Versión Internacional dice: cada miembro está unido a todos los demás. Usted y yo estamos unidos, y esa unión va a hacer que esta iglesia se siga manteniendo viva, y esta unión va a hacer que esta iglesia siga caminando, y esta unión va a hacer que esta iglesia siga avanzando, y esta unión va a hacer que esta iglesia siga creciendo. Y vendrá nuestro pastor, y usted se unirá también a nuestro pastor. ¿Cuántos decimos amén? Y seremos uno, y trabajaremos. Ay, no, es que el pastor que viene ahora ya nos dijo que las sillas las acomodemos de otra manera, y no, así no me gusta. ¿Verdad que no? Es que yo todo el tiempo soy el experto en acomodar sillas. No.
No vamos a pensar que porque yo soy más, ¿no? Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 12, 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, dice. Si alguien tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí en el verso 13, dice la palabra de Dios que debemos soportarnos unos a otros y debemos de perdonarnos para que una iglesia se siga manteniendo viva, para que una iglesia siga latiendo. Debemos de aprender a someternos los unos a los otros. Debemos de saber que somos uno, de que nos pertenecemos el uno al otro, y debemos de soportarnos. Y aquí la palabra soportar, mis amados hermanos, buscaba yo en el diccionario, y la palabra soportar del vocablo griego aneko, ¿lo tenemos allá? Aneko, significa mantener arriba, significa sostener, pero también significa sufrir y significa tolerar. Y a veces uno piensa, es que tengo que soportar a mi hermano. Pero dice la palabra que debemos de sostener. Tenemos que ser ese soporte para que la iglesia continúe. Oiga, cuando se hace una construcción, cuando se tira el techo, se tira la losa o se pone la bovedilla, ¿es bovedilla? Las viguetas y todo. Entonces el albañil, ¿qué es lo que hace? Ya puso la vigueta y después viene arriba el colado, el cemento. Entonces lo que hace el albañil, pone unos puntales ahí. ¿Para qué? Para soportar el peso de la losa. Y entonces ya lo deja ahí como unos 2 o 3 días, ahí esos puntales para que puedan sostener. Y entonces ya que se seca, ya retira los puntales y el techo ya no se viene. Pero si el albañil no le pone los puntales, corre el riesgo de que cuando caiga el cemento, cuando caiga el colado, las viguetas se doblen, se rompan y entonces sea un desastre. Mis amados hermanos, el Señor nos llama a soportarnos los unos a los otros. Y nos llama para hacer ese soporte para mi hermano. Me llama para hacer ese soporte, para hacer esa ayuda, para que no se rompa, para que no se quiebra. ¿Por qué? Porque puede tener una necesidad y yo ya vi la necesidad que él tiene, yo ya vi quizá la situación que está pasando, pero voy a hacer un soporte para él, voy a ayudarlo porque es parte del cuerpo de Cristo, porque es también mi hermano. Tengo que ayudarlo, mi amado. Tenemos que ser ese soporte. Por eso dice también el Señor Jesús y hace la comparación y diciendo: maridos, amad a sus mujeres. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que somos casados, en el matrimonio, si nuestra esposa está pasando algo, tenemos que ayudarlo? Si nuestros hijos a lo mejor son rebeldes, hicieron tantas cosas, pero tienen ahí una situación, somos movidos a misericordia y entonces somos esa ayuda, somos ese soporte, porque sabemos que si en ese momento no ayudamos a nuestros hijos, no somos ese sustento para nuestra esposa, para nuestra familia, puede quebrarse, puede perderse y vamos a ser causantes, usted y yo, de eso. Debemos de soportarnos, debemos de ser esa ayuda.
Debemos de caminar juntos, mis amados hermanos. Decía, no recuerdo qué pastor, creo que sí, el pastor Felipe, creo que sí, pero había un momento en que comentaba que muchas veces la iglesia pasa por tantas situaciones porque no le dice a su hermano o no se acerca a su autoridad para decirle lo que está pasando, para que pueda ayudarlo. Y se queda callado y lleva. Y entonces corre el riesgo de fracturarse, corre el riesgo de debilitarse, corre el riesgo de que pueda salir lastimado. Por eso la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25, en la Nueva Traducción Viviente dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, dice la palabra. ¿Y qué dice allá? Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿A cuántos hermanos le llamamos esta semana que no vimos? Hermano, no te vi. Y perdónenme, hermanos, si en algún momento mi esposa o yo les hemos llamado, no es porque los queramos vigilar, no es porque, ay, dame cuentas, no. Porque hemos entendido y de alguna manera nos preocupa. Y sabemos lo que puede suceder cuando una persona se aparta, cuando una persona deja de congregarse, cuando una persona deja de buscar al Señor. Pero si queremos ser una iglesia viva, amado hermano, esto no solamente es responsabilidad del líder de alabanza, no solamente responsabilidad del anciano Alberto, esto no solamente es responsabilidad del pastor ahora que venga, voy a descansar porque ahora que venga el pastor, ahora sí. No, esta responsabilidad de la iglesia, ¿qué dice? ¿Qué dijo la palabra de Dios? Cada uno pertenece a los demás, nos pertenecemos unos a otros, cada miembro está unido a otros, dice, cada miembro está unido a todos los demás. Somos un solo cuerpo, no somos muchos, mis amados hermanos, no somos muchos cuerpos, somos un solo cuerpo que tenemos diferentes funciones. Primera de Corintios capítulo 12, en el verso 7, en esta Nueva Traducción Viviente, dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Para qué? Oiga, ¿acaso dice la Biblia, cada uno tenemos un don para sentirnos más? ¿Para que se note? ¿Para que se vea? ¿Para qué es? Para ayudarnos mutuamente. Eso trae unidad en el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a experimentarlo, cuando nosotros empezamos a vivirlo dentro de la iglesia, es porque también lo estamos practicando en casa. Es porque también lo tenemos que hacer en casa, ayudándonos mutuamente, ayudándole a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, que seamos esa ayuda en casa, que nos mantengamos. Y usted va a experimentar esa unidad, usted va a experimentar pues esa palpitar, digamos así, el que estamos vivos
porque tenemos un objetivo, porque tenemos una función que debemos de hacer, porque tenemos que ayudar a nuestro hermano, tenemos que ser ese soporte, tenemos que ser esa ayuda, tenemos que motivarnos entre nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Voy concluyendo, ministerio, alabanza, si pudiera pasar. Soportándonos, mis amados hermanos, también habla de sufrir. ¿Sí? También habla de sufrir. Y nosotros tenemos ejemplo en Jesús. Tenemos ejemplo de sufrimiento en Cristo Jesús. La palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 12, en el versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, dice, Jesús soportó la cruz. Debido al gozo que a Jesús le esperaba, dice, Él soportó el sufrimiento. Él soportó ir a la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora, nuestro Señor Jesucristo está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Esa es la recompensa que obtuvo nuestro Señor Jesucristo por soportar el sufrimiento que usted y yo teníamos que haber pasado. Entonces vemos el ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo de soportar el sufrimiento. La palabra de Dios dice que el amor es sufrido, ¿verdad? Entonces, si queremos ser una iglesia viva, tenemos que demostrar amor. Y en el amor a veces va a haber sufrimiento. Y tenemos que aprender a sufrir, así como Cristo también sufrió. Pero dice la palabra que ese sufrimiento al Señor Jesús no le importó. ¿Por qué? Porque ahora Él está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y entonces dice en el verso 3, piensen, nos dice a nosotros, y hable, y no sé si lo tenemos allá, no lo tenemos. Veamos, Hebreos 12, 3 creo que es. Y dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Usted y yo somos una iglesia. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos una iglesia viva. Y entonces, como esa iglesia viva, como ese cuerpo de Cristo, si Cristo soportó la hostilidad por parte de los pecadores, dice, así no se cansarán ni se darán por vencido. Después de todo, dice, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo de lo que Él soportó, del sufrimiento. Así que, mi amado hermano, si usted en algún momento ha pensado, ay hermano, es que usted me pide soportar a mi marido, pero usted no lo conoce, usted no lo tiene allá. Ay hermana, usted es cuerpo de Cristo. Cristo soportó el sufrimiento en la cruz. Cristo soportó el sufrimiento en la cruz. Ay hermana, es que no, ya. Es que a este hermanito, esta hermanita ya no la aguanto. No me pida eso. Soportémonos.
Usted no ha padecido todavía lo que Cristo padeció en la cruz. Usted no ha dado su vida en la lucha contra el pecado. Si somos iglesia, que lo somos, que nos conozcan por el amor, que nos conozcan como una iglesia viva porque nos amamos. Porque a pesar, como el cuerpo, que puede haber diferencias, avanzamos y vamos a seguir avanzando y nada nos va a detener, porque esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia Él la formó. El 1 de enero le comentaba a algunos de mis hermanos, yo experimenté algo estando allá afuera, un sentimiento como de entre tristeza, nostalgia, pero se combinaba en algún momento por alegría y como que algo quería salir y como que algo también lo quería detener, y de repente era un cúmulo de emociones que estaba yo sintiendo allá afuera. Y empecé a adorar al Señor, Los hermanos, no recuerdo quiénes ministraron. Hermana Lili, ¿usted ministró el 1 de enero? Ministraron los hermanos. Y estaba yo y la alabanza comenzaba a fluir. Y entré en eso también. Dani, ¿ministraste? Y empecé a sentir la presencia del Señor. Dios utilizó a los hermanos en el ministerio, y lo digo, en mi vida en ese momento. Y empecé a sentir paz. Y el Señor me decía ahí, yo soy el pastor de esta iglesia. Y el pastor Enrique Guzmán, ¿verdad? Predicaba muy bonito. Y en algún momento decía el pastor, no están huérfanos, ustedes tienen al pastor de pastores. Lo dijo ya después, pero yo cuando estaba allá sentía y decía el Señor, yo soy el pastor de esta iglesia. Yo sostengo a esta iglesia. Entonces, si Él sostiene a esta iglesia, Él va a hacer que crezca. Y Él va a hacer que siga avanzando sobre toda situación, sobre toda dificultad, sobre toda diferencia. Nada se va a detener, mi amado hermano. Y si nosotros cooperamos a esto, usted y yo vamos a ver la grandeza del Señor. No lo estoy motivando, le estoy hablando lo que siento en el Espíritu, lo que hemos visto. ¿Cuántos nos gozamos que nos donaron un terreno? Usted lo sabe, ¿verdad? 25 por 150. Una persona que no conocemos, una persona que no conoce nuestro apóstol, por teléfono, pero el Señor le habló ahí, en otra ciudad, y se proveyó para este lugar. Y si usted y yo entramos en ese sentir, y si usted y yo entramos en eso que Dios nos está mostrando, amado hermano, le aseguro en el nombre de Cristo Jesús que usted va a hacer a un lado toda diferencia, que usted va a hacer a un lado esto, que usted va a caminar, porque usted va a estar viendo hacia el frente, porque usted va a estar viendo hacia nuestro Señor Jesucristo. Eso es iglesia. Eso es una iglesia viva. Eso es iglesia. Podemos ponernos de pie en esta hora. Esto es la iglesia, mis amados hermanos. Y a esto es lo que el Señor nos ha llamado: a mantenernos vivos, a que sigamos latiendo, a que sigamos caminando. Podemos decirle entonces al Señor que somos esa iglesia por la que se sigue preparando. Vamos a decirle en esta hora: sí, Señor. Somos nación, la tumba vacía.
iglesia. La palabra de Dios en Efesios capítulo 4, en el versículo 11, dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted y yo somos esos santos. Usted y yo somos esos hombres y esas mujeres que necesitamos ser perfeccionados. La palabra perfeccionar, catartizo, significa que debemos de ser instruidos, que debemos de ser corregidos. ¿Por quién? Por nuestras autoridades. Y nos gozamos por el pastor que vamos a tener, ¿verdad? Que va a venir a trabajar con nosotros y va a venir a perfeccionar, va a venir a corregir, va a venir a instruir, va a venir a enseñar. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. En otra versión dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Vamos a seguir siendo preparados, mis hermanos, pero para llevar la obra del ministerio. La palabra obra, en el vocablo griego ergón, significa trabajo. Para que sigamos trabajando. Y dice, ¿para la obra de qué? Del ministerio. Ministerio, diaconía, diáconos. Ministerio es servicio. Entonces vamos a ser enseñados, trabajados, instruidos para el trabajo en el servicio, en la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Y nosotros vamos a hacer esa iglesia viva. Y vamos a seguir siendo enseñados. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor y vamos a decirle. Vamos a decirle, hoy somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía
Sí, Señor. Eso es lo que predicamos. Porque creemos, Señor, que tú has resucitado, que tú resucitaste al tercer día. Que ya no estás más en esa tumba. Pero creemos, Señor, que tu cuerpo sigue aquí en la tierra. Y nosotros, Señor, somos ese cuerpo. Nosotros, Señor, somos ese cuerpo que caminamos, Señor, en la dirección que tú nos has dado. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo, que tú sigas, Señor, trayendo en nosotros esta unidad, Señor, que ha habido desde el principio, Señor, en nosotros, para que nada, Señor, ni nadie pueda traer, Señor, ninguna división, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos. A ti toda la gloria, el reconocimiento y el primer lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor, iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues ahí está la palabra, mis amados hermanos, que podamos ser edificados. Y lo que este servidor no pudo comunicar, que su Espíritu Santo le haga entender en su casa. Dice la palabra de Dios, cada uno de nosotros mire cómo sobre edifique. Amén. Gloria a Dios. Pues antes de despedirnos, queremos orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a hacerlo en esta hora. Si alguien me regala, me pudiera proporcionar un sobre y una plumita, se los voy a estar eternamente agradecidos. Mi hermano Jerry, ¿me regalas un sobre y una plumita? Gracias. Aquí ya tengo. Gracias, mi hermano. Vamos a orar, vamos a presentar en esta hora nuestros diezmos, vamos a presentar nuestra ofrenda, que usted pueda hacerlo en esta mañana con alegría, con sencillez de corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso, Padre. Señor, en esta hora queremos darte lo que es tuyo. Queremos, Señor, levantar nuestras manos en fe. Queremos, Señor, agradecerte por lo mucho que tú has hecho. Padre, te pedimos que seas tú abriendo las ventanas de los cielos, Señor, que seas derramando bendición hasta que sobre y abunde, Señor, en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú seas santificando estas ofrendas, que seas también multiplicándolos, porque son para el extendimiento de tu obra, Padre. Y así también, Señor, te pedimos sabiduría, que tú nos des, Padre, para saber administrar estos recursos, y también la parte que nos has dejado para saber administrar en nuestros hogares, Señor, con nuestras familias, y poder ser esos proveedores que tú nos has dicho que seamos, Padre. Hoy te damos lo que es tuyo, Señor, y lo hacemos con alegría y sencillez de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden acercarse, mis hermanos.